¡Ay! Ya no hay escapatoria, Sonia. De esta no hay quien nos libre, Paco. ¡Ay, ¿Revista Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Quieto! Y aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Guadaira con Alcalá día a día y además seguimos hablándote de discapacidad. El próximo día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47/3 que marcaba como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como además concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de estas personas. Para ello se ha tomado como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2006, y se ha avanzado aún más en estos derechos y en el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales como son el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad de la acción humanitaria, la nueva Agenda Urbana y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo. Pero al final estamos hablando de que esto es cuestión de humanidad. Porque nadie debe quedarse atrás. Tenemos que ser una sociedad corresponsable con todos nuestros vecinos y vecinas, con nuestros ciudadanos y ciudadanas, y es por eso que este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Esta sería la solución precisamente para todas estas personas, respetarlas y respetar los derechos humanos de los que son propietarios, considerarlos personas que se encuentran en su propio hogar, en su propio mundo, y tenerlos en cuenta en cada uno de nuestros avances, tanto si hablando de avances tecnológicos como cuando hablamos de avances climáticos, independientemente de la naturaleza de la que se trate. Es crucial que los gobiernos y los sectores públicos y privados encuentren conjuntamente soluciones innovadoras para todas estas personas con algún tipo de discapacidad, aunque aquí en Alcalá de Guadaira estamos promocionando precisamente las capacidades diferentes de estas personas. Una persona que además profesional, sensible, que trabaja con este colectivo, es nuestra psicóloga de referencia, Pilar Álvarez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Sonia. Un día Pues muy sí. especial, que se está celebrando en una semana completa aquí en Alcalá de Guadaira. Sí, exactamente. Esto no es un día exacto. Deberíamos de hacerle promoción antes, y es lo que se está haciendo, ¿no? En Alcalá se ha cogido la semana y se está profundizando en el tema, haciendo sensibilización, lo cual es el primer paso también para darle visibilidad, ¿no? Uh-huh. Pilar, cuando hablamos de discapacidad, claro, es que son muchas las formas de discapacidad que podemos encontrar, porque incluso cualquier persona en algún momento
de su vida puede estar discapacitado. Así es, y es algo que no lo vemos, ni tomamos conciencia de ello hasta que nos pasa. Bueno, el término discapacidad ha sufrido muchos cambios. Como se sabe, el concepto ha ido evolucionando en estos últimos 40 años. Bueno, 40 años va a tener ahora la primera ley de discapacidad en España. Es del naranjito, como la que estaba hablando ahora mismo, ya cumplimos 40 años. Y bueno, y como me ha pasado a mí y a otros de mi quinta, pues bueno, esto tiene que ir evolucionando. Estuvo muy bien al principio, pero no se puede quedar ahí. Y esa ley pues tiene que ir transformándose, igual que se tiene que ir transformando la sociedad. Como has comentado, la Agenda 2030 y bueno, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues están dando también un impulso importante. Y la propia discapacidad, bueno, lo que es el concepto y lo que podemos entender como el concepto, pues se centra en tres aspectos. Uno de ellos serían las deficiencias, que se referirían a las dificultades en la función o en una estructura corporal, en esas limitaciones, los problemas para llevar a cabo la tarea o función que da la deficiencia, y en las restricciones de la participación. Pero bueno, sí que esto está haciendo, como he dicho, una evolución, y se está apostando por hablar también de lo que es diversidad funcional. Es un concepto que marca más esa dignidad como ser humano y que se centra en la propia diversidad, en las diferencias que hay en cuanto a funcionamiento. Está claro que todos los seres humanos, teniendo una cosa u otra, somos diferentes. Incluso si hay una característica común, esa misma característica común que tenemos puede tener diferencia. Entonces, en esa diversidad es donde nos tendríamos que mover, en cuántos apoyos necesitamos a lo largo del día, porque, como has comentado antes, he querido entender, todos en algún momento también necesitamos ese apoyo, esa ayuda. Es que estamos hablando de claro, tantas discapacidades, porque claro, uno puede estar con la movilidad reducida y eso suponer una discapacidad durante algún tiempo para realizar alguna tarea o incluso para moverse por la ciudad. Y es cuando hablamos de barreras arquitectónicas, adaptación de la vía pública a todas las personas. Es que incluso cuando una va con un carrito de bebé se puede encontrar con barreras importantes arquitectónicamente hablando. Pero claro, lo peor de todo, esas barreras se pueden resolver con una reconstrucción de las ciudades que se viene ya haciendo, realizando, porque así se va determinando en las administraciones locales con estas agendas y demás. Pero claro, luego está también las discapacidades que hablan de la discapacidad como persona para su desarrollo en su profesión, para tener una vida íntima, para formar una familia. Son tantos los tipos de discapacidad que cómo vamos englobando eso o cómo lo hace una psicóloga. Claro, a ver, bueno, a grosso modo sí que te hablan de discapacidades. Al final nos tenemos que centrar en lo que tenemos delante, en esa persona, en esas características, en esas necesidades, en esas emociones, en su vida. Hace poco tuvimos la charla, ¿no? Estuvimos centrándonos en lo que es el modelo de atención en la persona. Y es un modelo que se trabaja tanto con mayores como con discapacidad. Es el modelo que tenemos que seguir. Y aquí pasa igual. Tú tienes a una persona delante. Al final no dejas de tener a esa persona. Ya tenga una discapacidad motora, que también la conocemos, ya tenga una discapacidad sensorial, que puede ser visual, auditiva, una discapacidad intelectual, por por resolución de problemas, por falta de comprensión, errores de memoria. Ya hay otras que se mencionan también y que a ojos del ciudadano a pie no es tan conocida. Discapacidad psíquica, aunque sí conocemos los que de donde deriva de trastornos mentales como la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad.
Luego, si nos hablan de discapacidad visceral, pues también está mencionada por deficiencias funcionales o estructurales, pero ya en sistemas del organismo, como los cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, y luego también nos podríamos centrar en discapacidad múltiple. Y aquí ya tendríamos que ver la interacción que hacen esas discapacidades. Pero lo que más lejos de estas clasificaciones que nos pueden mencionar, y que bueno, no está mal también saberla porque nos clasifica y nos indica de las características, pero siempre teniendo en cuenta a esa persona que tenemos delante, qué necesidades tiene, qué apoyos, en qué la pueda ayudar y en qué pueda ayudar a la familia. Y como dice, es que no es solo las discapacidades que conocemos por nacimiento, no, es que no es solo por nacimiento, que a lo largo de la vida podemos generar algún tipo de discapacidad y vamos a necesitar esa ayuda. El Alzheimer, por ejemplo, Pilar, puede considerarse una discapacidad, ¿no? Claro, al final que tenemos una limitación y necesitamos recursos y ese apoyo. Y cuando hablamos de limitación, como sociedad, ¿no nos damos cuenta o como personas que todos tenemos una limitación para hacer algo? ¿Cómo podemos hablar de colectivos diferentes o personas diferentes, tratos diferentes si al final yo, por ejemplo, sí necesito ayuda para subir una montaña? Y habrá personas con algún tipo de discapacidad física que le pase igual que a mí. Claro, en el grado de apoyo, ¿verdad? Es que me he reído porque es verdad, o sea, yo desde mi punto de vista lo veo igual. ¿Cuántos apoyos necesitamos a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra semana, de nuestro mes? Y no nos damos cuenta de ello, o digamos que la sociedad lo tiene más normalizados, entre comillas. Entonces, si los vemos desde ese punto de vista, por cantidad de apoyo, por cualidad de apoyo, todos vamos a necesitar algo y estamos necesitando algo. Es necesario romper con esos estereotipos, esos prejuicios, contra la discriminación que hay detrás de los conceptos, pero al final los conceptos, ¿quién los establece? Los establecemos nosotros como sociedad. De ahí la importancia de sensibilizar, de seguir día a día luchando por esto. Y lógicamente están luchando mucho, y las personas que están metidas en estos conceptos, digamos, que los englobamos en estos conceptos, lo están haciendo. Y gracias a ello, el resto de la sociedad creo que poco a poco vamos cambiando y vamos teniendo esa visión diferente que nos hace falta. Porque todos somos seres humanos. Efectivamente. Y todos vivimos en nuestra casa, la tierra es nuestra casa, no hay que integrar a nadie, ya estamos todos integrados. Eso es, sí. Pilar, es cierto que se ha visto ya mucho avance en la sensibilización de la propia sociedad, en cómo tratamos, ¿no?, el asunto, porque claro, la diferencia es brutal. Hace 40 años, si había algún miembro con discapacidad, sobre todo si era intelectual, pues prácticamente casi que no se le veía en la calle porque era algo oculto por parte de la familia, y efectivamente esa persona que precisamente necesitaba más apoyo y quizás más interacción y más enseñanza o educación era la que menos recibía. Ahora está siendo al contrario. Al final, como hoy lo hemos tratado, si seguimos así, con esta educación especial, como llamamos a la educación que reciben estas personas, finalmente los que vamos a necesitar ayuda y los que vamos a estar discapacitados vamos a ser el resto de personas, porque claro, estamos hablando de que la educación especial se basa en una educación para hacer a la persona independiente, para hacerla una persona pues con su autoestima y su seguridad completamente preparada para gestionar sus propias emociones. Al final resulta que van a ser los otros niños y niñas los que no van a tener una educación en condiciones. Sí, podemos llegar a eso.
Bueno, gracias. Mira, tenemos la suerte también de todas las organizaciones que están pasando ahora por la radio, de que tenemos mucha variedad en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y bueno, eso es un punto muy fuerte. Somos unos afortunados aquí en nuestra ciudad porque son muchas las asociaciones, entidades que trabajan de esta manera, bueno, con una conciencia tan destinada a mejorar la vida de estas personas que están convirtiendo, bueno, vemos por la calle, ¿no? Personas totalmente autosuficientes con cualquier tipo de discapacidad, y eso alegra, eso alegra muchísimo. Sí. Al fin y al cabo, ha habido también un cambio de la ley hace muy poquito tiempo, ¿no, Pilar? En la cual ya la persona con discapacidad no tiene un tutor legal que toma decisiones por sí misma. La ley dice que la persona está capacitada para tomar la toma de decisiones y solamente necesita apoyos en ciertos cometidos. Claro, va en la línea de lo que se está desarrollando ahora, porque vamos a decidir por la persona siempre que pueda, ¿no? Pues que decida ella, se ve hasta qué punto y en el resto se le da el apoyo. Lo de la guía, que ya no somos prescriptores, ya somos personas que acompañan a los que tienen cierta necesidad. Pero no prescribimos y no necesitamos tampoco ser un Pepito Grillo, una guía. Somos el apoyo que necesitan. Este cambio ha venido sobre todo para garantizar la libertad de las personas, de todas las personas, pero además también para acabar con el abuso que se ha venido haciendo también con estas personas, ¿no? Con este colectivo. Sí, en ocasiones, pues como tú has dicho, fíjate que en 40 años teníamos a personas metidas en casa porque la sociedad establecía tal. Y la familia ni quería mencionar que tenía un hijo y sin embargo estaba en su casa. Bueno, es que es tan aberrante pensar en eso hoy por hoy, es que se ponen los pelos de punta. Lógicamente es que no nos queda más que avanzar, es que era una situación tan injusta. Esto tiene que ir desarrollándose, ¿no? Y se establecen proyectos de vida con ellos para que también pues vean que pueden establecerse objetivos en su día a día y que como personas tienen derecho a desarrollarse en todos los ámbitos. Pues la verdad es que sí, todo avance es bien recibido y en esta sociedad cada vez más libre y además más concienciada de que todos somos iguales y a la misma vez diferentes. Creo que vamos en buen camino, pero aún queda mucho trabajo por hacer y por supuesto no podemos dejar atrás estas campañas de visibilización sobre todo y de campañas de promoción de esos recursos que se necesitan cuando una persona o en un hogar hay una persona con discapacidad. Vemos la evolución también de los chicos y chicas al poco tiempo, algunos que han pasado por aquí llevan bastante tiempo en el centro donde se encuentran, pues aprendiendo y desarrollándose profesionalmente y personalmente, pero también vemos algunos que llevan menos tiempo, ¿no? Y la característica fundamental es la diferencia de, por ejemplo, el que lleva 2 años, de 2 años atrás, cómo puede evolucionar tantísimo una persona cuando se encuentra en un entorno similar al suyo y donde encuentra el apoyo necesario para su propia limitación. Es increíble, la verdad que es de aplaudir y de agradecer el trabajo que están haciendo desde todas estas entidades. Una cualidad que creo que es muy importante de las asociaciones que trabajan más con las personas con discapacidad es que confían en ellos. Que solamente con tener a alguien a tu lado que confía en ti, que confía en lo que tú puedes hacer, en cómo te puedes desarrollar, eso ya te da un empujón tremendo en tu día a día y ellos lo hacen. Aparte del afecto y otras cualidades que lógicamente tienen todos estos profesionales. Es que estamos hablando de que hasta hace poco también la persona que tenía cualquier tipo de discapacidad, sobre todo si era intelectual, pues prácticamente en el centro educativo lo tenían colocado como en una silla y bueno, pues no de mucho ruido y se acabó. No se les enseñaba una profesión y se les intentaba adecuar el contenido a su capacidad, por tanto, esa persona lo que iba allí era a pasar el tiempo y cuanto menos molestara, mejor que mejor. Ahora, sin embargo, encontramos esas aulas específicas
en los propios institutos donde estos niños interactúan con otros y donde pueden casi que llevar una vida normal. Sí. Y a pasar el tiempo que has dicho, pero de mala forma. ¿De qué manera no pasaban el tiempo estos niños? Tenemos que aprender a cómo tratarlo, y no es más que de la misma forma que esperamos que nos traten a nosotros. Claro. Es que seguimos en la línea de que somos seres humanos. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Pues es lo mismo, con respeto, con dignidad, evitando que te infantilicen, no siendo condescendiente, interactuando con ellos directamente, aunque vayan acompañados, que no entendamos que tienen que hablar con la otra persona, ¿no? Si estás tú, habla conmigo. En fin, que hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que tenemos que empatizar con ellos y decir, ¿qué quiero yo? Pues eso es lo que querrán ellos. Claro. Es porque somos lo mismo. Son capaces de tener una vida plena, incluso de tener una familia y un trabajo. Sí. Y tan solo lo que necesitan es el apoyo de la sociedad en general para no sentirse excluidos. Adaptaciones, apoyo y eso, y una sociedad que los respalde y que vele por ellos. Y por todos. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Pilar. Muchas Pues gracias nada. por estar con nosotros esta semana nuevamente con este tema tan comprometido, ¿verdad? Que llega siempre a principios de diciembre o la última semana de noviembre. Y es que el Día Internacional de la Discapacidad es el 3 de diciembre y tenemos que seguir haciendo, bueno, campaña y seguir alzando la voz para acompañar, para que estas personas no se queden atrás y vayan al unísono con nosotros. Esta sociedad, si tiene que ir más lento, tendrá que parar de vez en cuando para recoger a todos esos colectivos que en nuestro camino pues han tenido un percance, que eso es algo que podemos vivir todos y todas en algún momento de nuestra vida. Así es, yo he aprovechado también esta semana y en redes sociales estoy haciendo publicaciones tanto en Facebook como en Instagram, en Mayores Mejores, pues aludiendo a este tema y haciendo un poco de fuerza. Y bueno, y el viernes pues estaré en ese desayuno y en ese mercadillo, ¿no? Muy bien, que se celebra en nuestra localidad. Claro, que sí animo tenemos que también aprovechar. a todos que vayan. Sobre todo porque la mejor manera para conocer una problemática es yendo al sitio, contactando con la persona, interactuando con ellos, porque es lo que estamos haciendo aquí en Radio Guadaira para dar a conocer a todos nuestros oyentes qué es lo que ocurre dentro de esas instalaciones, dentro de esas sedes de asociaciones y centros educativos que tienen dentro a personas con algún tipo de discapacidad. Y sobre todo cuando vemos cómo ellos nos lo cuentan. Eso creo que es lo más interesante. Sí, el contacto directo, sí. Pilar, recuérdanos cómo podemos contactar contigo por si en algún momento tenemos alguna duda, alguno de nuestros oyentes o en casa tenemos a alguien con discapacidad y necesitamos resolver alguna temática. De acuerdo, pues mira, me pueden encontrar en Mayores Mejores, tengo web, como he dicho, redes sociales, a través del teléfono 611-579-214 y también a través de Isanet en Nueva Alcalá. Bajo en esos puntos pues me pueden encontrar y le atenderé encantada. Pues perfecto, muchísimas gracias, Pilar. Nos encontramos nuevamente la semana que viene, ¿vale? Perfecto, pues nada, un abrazo, Sonia. Hasta luego, semana. adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya sabes, celebrando estamos esta semana de las capacidades en Alcalá de Guadaira. En colaboración con la Delegación de Servicios Sociales, Radio Guadaira ha puesto los micrófonos a disposición de estos colectivos para que nos cuenten y nos hagan partícipe de todas sus necesidades y problemáticas, porque como sociedad también es nuestro problema. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.